Bienvenidos a la presentación de la antología del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica 1821-2021, publicada por Ayame Editorial y con la que se rinde homenaje a hombres y mujeres centroamericanos que escribieron la historia de la región y ofrendaron su vida para legarnos la libertad. Los textos, al estar construidos por palabras, no solo cumplen una función poética o estética, también son fuente para caracterizar la lengua, particularmente las variantes del español centroamericano, es decir, las variantes diatópicas de esta región que comparte el español, pero que cada nación le ha dado su impronta a través de su léxico que refleja su historia, su cultura y los referentes de su entorno, como su flora y su fauna, por mencionar algunos de los componentes de este sistema complejo que es la lengua. Es de esta manera que a través de este evento Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, una perspectiva lingüística, hemos querido invitar a Carlos Javier Jarquín, coordinador general de esta antología, para que presente esta obra tan relevante en el ámbito de las letras hispanoamericanas. Bienvenido, poeta Carlos Javier Jarquín, a este espacio de L. Momotombo. Hola, muchísimas gracias, maestra Rosa, por el espacio y también felicitaciones por este proyecto. Una iniciativa increíble la que ustedes están teniendo en el mundo hispanohablante, ¿verdad? Y qué mejor que en Centroamérica también se apoye este proyecto. Muchísimas gracias al maestro Arlan Oliva por el contacto y por ser el eslabón para que hoy nos podamos reunir en esta hermosa tarde. Gracias también a todo el equipo de este proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. El maestro Carlos Javier Jarquín es reconocido internacionalmente como el chico poeta, es escritor en distintos géneros literarios, ha cultivado la poesía, ha realizado crónicas, artículos de opinión, prólogos, reseñas y múltiples entrevistas. Sus poemas también han sido incluidos en varias antologías. Es periodista, biógrafo, gestor cultural y columnista de diversos periódicos y revistas digitales e impresas de Latinoamérica, también en España. Entre ellos encontramos La Tribuna de México, Diario Extra, La Prensa Libre, la revista Ícaro de Costa Rica, la revista One Stop de España, el periódico El Siglo de Guatemala, La Prensa de Panamá y el periódico El Sol de Colombia, entre otros. También tenemos en esta ocasión de invitada a Ana María Ayala Carvajal, quien es la prologuista y la directora general de Ayame Editorial México. La poeta Ana María Ayala ha escrito también narrativa y dramaturgia. Es editora y diseñadora editorial, promotora cultural y miembro del taller literario Rabindranath Tagore de Cuba y del taller Creación Literaria del Instituto Regional de Bellas Artes en Matamoros, Tamaulipas. Bienvenida, Ana María Ayala Carvajal. Un gusto tenerla. Muchas gracias por la invitación, maestra Rosa Mairena, a la Escuela de la Lengua Española Momotombo y a Arlan Oliva. Estamos muy agradecidos por esta difusión y esta invitación. Muchas gracias. Bienvenida a este espacio virtual de la Escuela de la Lengua Española Momotombo. Asimismo, hemos invitado en esta ocasión al coordinador por Guatemala, Rodrigo Villalobos Fajardo, quien es escritor, editor, periodista, comunicador, columnista en diversos medios de comunicación como Diario de los Altos, la revista Jícara, revista Raíces, entre otros. También fue cofundador y codirector de la editorial de la revista cultural y literaria La Fábrica de 2018 a 2020. Gestor cultural, profesor de lenguaje de educación media, investigador y tallerista, creador del blog Tulipanes de Plástico, donde expone contenido literario en género lírico, ensayos y narrativa corta de su autoría. Sus textos forman parte de las antologías Frente al Silencio de poesía,
publicado en 2014, Antología Poética 2030, publicado en 2021, y la Antología del Bicentenario de Centroamérica, publicado este año en 2021, que es la obra que estaremos presentando. Ha publicado también los libros Poemas de un disquete en 2017 y Tulipanes de plástico en 2018. Y en la actualidad dirige la editorial Testigo Ediciones y trabaja en proyectos de activismo y memoria histórica. Bienvenido, maestro Rodrigo Villalobos. Un placer tenerlo con nosotros en esta ocasión. El gusto es todo mío, maestra Rosa Mairena. Qué placer poder compartir acá con ustedes. Reitero las palabras de quienes se han pronunciado anteriormente, muy agradecidos por el espacio y la difusión, por la importancia que tiene incluso el Momotombo, ¿verdad? Y muy contento de estar acá. Muchas gracias. Hemos invitado también a Claudia Figueroa Oberlin, coordinadora por El Salvador. Ella es licenciada en Ciencias de la Educación con especialidad en Educación Parvularia de la Universidad Francisco Gavidia de San Salvador. Es responsable de la Dirección de Manifestaciones Culturales de la Cámara Internacional de Escritores y Artistas. Es actriz de teatro, locutora y conductora. Es poeta y ha escrito más de 3.000 poemas en más de 30 años de carrera literaria y ha publicado 4 libros y una novela corta. Es columnista también de periódicos como Diario Los Altos, El Siglo y El Sol de las Américas, por mencionar algunos. Bienvenida, poeta Figueroa, un honor tenerla en esta ocasión con nosotros. Muchas gracias, igual agradezco la difusión y aquí estamos también a la orden. Tenemos también por Nicaragua al escritor Harlan Olivas Regidor. Él es licenciado en Lengua y Literatura en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Trabajó en Jinotega como técnico de proyectos sociales y luego como coordinador de proyectos de educación. Además, ha ejercido la docencia en educación media y educación superior. Se incorporó en 2011 al equipo de consultores Gesawut Panamá. Hizo también estudios de maestría en la Universidad Interamericana de Panamá. Es la casa de estudios donde actualmente él ejerce la docencia superior y es autor de la obra Jinotega en versos, publicada en 2013 y recientemente ha sido editada una segunda edición publicada este año 2021. También ha publicado San Juan de Jinotega en 2014, Rubén Darío en Panamá en 2016, Jinotega en la educación nicaragüense, entre otros artículos y ensayos que se han dedicado al estudio de la literatura, el arte y la historia nacional. Bienvenido, maestro Harlan. Un placer tenerlo esta tarde con nosotros. Igualmente, un saludo cordial a todos, a nuestros amigos de Centroamérica, unidos bajo la misma historia o bajo la historia común, ¿no? Como dice el prólogo, tenemos muchas cosas similares, muchas cosas que compartimos. Gracias, colega, y a todo el equipo de Momotombo. Yo me siento en casa con ustedes, así que será un gusto compartir esta tarde. Gracias, Carlos, y los demás amigos que participan de la presentación de esta antología. Muchas gracias. También tenemos al escritor Oscar Leonardo Cruz Alvarado, mejor conocido como Calú Cruz. Él es narrador, poeta, docente, gestor cultural, presidente y coordinador del colectivo cultural Birlocha y de la Birlocha Literaria, ambos de Orotina. Además, es coordinador por la provincia de Alajuela para la Unión Hispano-Mundial de Escritores. Y actualmente ha sido designado como director ejecutivo, embajador cultural itinerante, colegiado por la Confederación Latinoamericana de Escritores, Artistas y Poetas del Mundo, con sede en Argentina. Es organizador del certamen literario Luis Ferrero Acosta. Ha publicado 3 libros de cuentos titulados Cuentos de Mamá Muerte en 2012, La corrosión de los entes de 2016 y El eco de los durmientes en 2018. Ha participado asimismo en la antología Vía 28, Nueva Poesía Costarricense. Y
es el coordinador por Costa Rica de la obra Antología del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica que estamos presentando en esta ocasión. Bienvenido, poeta Calú. Mucho gusto, Rosa. Para mí es un honor realmente estar en esta actividad tan hermosa con personas tan distinguidas. Muchas gracias por la invitación y adelante. Y finalmente tenemos al coordinador por Panamá de esta antología, Edwin Chacón, que es escritor, promotor de lectura y gestor cultural para impulsar la poesía en Panamá desde la página panamapoético.com, cuya misión es llevar la poesía a los nuevos formatos digitales por medio de talleres, grupos de estudio, redes sociales y el nuevo formato podcast. Bienvenido, escritor Chacón, un gusto tenerlo en esta ocasión con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación de estar acá, representando orgullosamente a nuestro país canalero. Es un placer estar con ustedes hoy. Gracias. Para dar inicio a esta presentación, me gustaría que el maestro Carlos Jarquín nos comparta con nuestro público cuáles son los objetivos que él se ha propuesto para la creación y la divulgación de esta antología. Muchas gracias nuevamente por el espacio. Es importante resaltar que esta obra se perfiló de forma independiente a toda ideología política, interés económico y creo religioso, con el único objetivo de hermanarnos a través del arte y enviar una cordial invitación para conocer, promover y difundir las similitudes culturales y artísticas que como centroamericanos compartimos. Homenajear a las figuras heroicas que lucharon por nuestra independencia y a todos los grandes hombres y mujeres que han hecho historia desde cada región que compone a Centroamérica. Promover la cultura, arte y literatura a nivel nacional, regional e internacional. Aportar ideas constructivas a los líderes del presente y futuro a través de los distintos e interesantes temas que se desarrollan en el libro. Dar a conocer más allá de las fronteras nuestra singular identidad. Darle difusión al trabajo literario de grandes autores contemporáneos que están en absoluta invisibilidad. Brindar oportunidades a los escritores y pintores emergentes. Y también aspiramos llevar la antología en formato impreso a bibliotecas de distintas ciudades de cada país participante. Relacionado con la divulgación, también estamos, amigos míos y de nuestros invitados y coordinadores están haciendo reseñas. Por ejemplo, ha hecho reseña el escritor y maestro universitario Wilson Rogelio Enciso, de Colombia, una reseña estupenda que fue publicada en muchos periódicos. También la escritora y columnista internacional española María Beatriz Muñoz Ruiz, el escritor José Luis Ortiz de España, también Elisa Masia de Italia y de Puerto Rico Melissa Figueroa y otras personas que también están haciendo reseña, a quien les agradecemos infinitamente por ese gran apoyo que nos están haciendo con este proyecto que es independiente de toda ideología política y por supuesto siempre agradecido con el apoyo de cada uno de los coordinadores, de los invitados y también de la editorial, Ayame Editorial en México, Estados Unidos. Y también agradecidos con los espacios que nos brindan, ¿verdad?, para poder hablar de esta antología, así como es el presente. Muchas gracias, maestra Rosa Mairena. Muchas gracias, maestro Carlos Jarquín. Quisiera, a propósito de esto que usted menciona, del agradecimiento a Ayame Editorial, me gustaría preguntarle a Ana María Ayala, ¿qué motivó a la editorial que ella dirige a publicar esta obra tan significativa para la comunidad centroamericana, siendo una editorial mexicana? Bueno, yo creo que todos conocemos el peso que tiene la literatura centroamericana o que tuvo en el pasado. Agradecemos, por supuesto, creo que el mundo no dudamos de la calidad artística que existe en el Istmo
y por supuesto no podemos dejar de agradecer toda la riqueza que nos han aportado autores centroamericanos, desde los autores precolombinos, no sé, hablo desde el Popol Vuh, el Macho Ratón, tiempo después, obviamente el padre del modernismo, Rubén Darío, Enrique Gómez Carrillo, Ernesto Cardenal, por supuesto el Nobel de Literatura, que ganó el premio incluso antes que el mexicano Octavio Paz, Miguel Ángel Asturias, en fin, Augusto Monterroso, que es el maestro por excelencia de la narrativa breve. Es decir, estamos conscientes de toda la riqueza que nos han aportado. Sabemos que el Istmo recibió las letras, sobre todo, un gran estancamiento, tal vez debido pues, a todos los conflictos políticos, a las luchas internas que sufrieron a estas guerras civiles en Nicaragua, El Salvador, Guatemala, al problema que tuvo con el Canal Panamá. Pero también creemos que ya es momento de que nos unamos, de que nos solidaricemos también los que estamos un poquito afuera de todos esos conflictos, para poder aportar un granito de arena, para poder ser parte, como lo digo por ahí en el prólogo, de ese relevo, para llevar al Istmo a su umbral. El agradecimiento, la admiración que tenemos por sus letras es tal vez lo que nos llevó a sumarnos en este magnífico proyecto, iniciativa de mi gran amigo Carlos Jarquín, y que por supuesto día a día, desde el momento en que empezamos a recibir los textos, pues día a día nos enorgullece más y nos damos cuenta que es por ahí el camino, que necesitábamos sumarnos y aquí estamos. Al pie del cañón, sintiéndome también, aunque estamos fuera del Istmo, entre todos ustedes, sintiéndome también, como dice el profesor Harlan, sintiéndome en casa. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana María Ayala, directora general de Ayame Editorial, por estas palabras y por ese hermanamiento de México con Centroamérica que nos ha permitido a través de este editorial divulgar precisamente la obra de estos escritores, poetas, narradores, pero también hacer homenaje a reconocidos escritores de cada uno de los países de Centroamérica. En el caso de Guatemala, tendremos las palabras del coordinador Rodrigo Villalobos respecto a una inquietud que tengo yo acerca de su artículo, Guatemala Bicentenaria, la eterna herida de la independencia, donde él presenta una crítica acerca de un país en duelo, que es una característica no solamente de Guatemala, sino también del resto de Centroamérica. A pesar de ese sentimiento de duelo, también se intenta dar a través de los textos literarios y en particular de su escrito la voz a quienes la historia ha ocultado. Entonces mi pregunta es, ¿de qué forma la literatura reivindica a esos personajes, a esos héroes de la independencia que se han olvidado? Claro que sí, maestra Rosa Mairena, le comento un poquito. Para mí fue un poco complicado abordar un ensayo sin tener que meterme a cuestiones de política. Cuando me lo mencionó Carlos de condensar datos historiográficos de la región del país, Guatemala, al que represento, pues la política está muy ligada a todos estos procesos. De hecho, pues Guatemala fue la capitanía general, era el epicentro prácticamente de la coyuntura política de todo el istmo. Y desde Guatemala prácticamente sucedieron actos como lo que comento también en el ensayo, la anexión a México, que es algo que también marcó muchísimo el territorio, ¿verdad? En algún momento creo yo que también por ahí va la coyuntura con lo que mencionaba Ana María Ayala, justamente esta clase de situaciones que coexisten en toda la región latinoamericana. No creo que sea solamente del abdomen de América, ¿verdad? Y pues creo que respondiendo puntualmente a lo que usted comenta,
de cómo se reivindican estas figuras, personajes. Es complicadísimo pensarlo desde un ámbito meramente artístico, porque la política realmente es necesaria de nombrar en estos aspectos. Yo hago una mención incluso al Popol Vuh, que es el libro de los quichés, el libro inicial prácticamente de esta eh, apología de la literatura indigenista. Y entonces ahí hay un rescate primordial de lo que hay que nombrar por literatura del istmo, ¿verdad? Nombrando a las poblaciones indígenas nativas que realmente estuvieron en la región primero y que tuvieron un gran esfuerzo y desempeño eh, en el inicio de lo que fue la independencia. Atanasio Tzul, por ejemplo, es una figura de la que casi no se habla acá en Guatemala. Él era una figura representativa de la región que de hecho tiene muchísimo texto, mucho estudio también alrededor de esa figura emancipadora de la independencia indigenista respecto a la corona española un año antes de que se conocieran a los ahora próceres, ¿verdad? Y yo creo que fue un gran acierto que en el caso de Carlos Carquín me hiciera como mención de que habría que platicarlo desde una figura más artística. Por ello se ha tomado, por ejemplo, la figura del Premio Nobel Centroamericano, en este caso, pues el maestro Miguel Ángel Asturias, ¿verdad? Que es sumamente importante reivindicar esas figuras que en el arte fueron siempre necesarias. Yo nombro, por ejemplo, a Augusto Monterroso, ya lo había mencionado por ahí Ana María Ayala. También es importante destacar que estas figuras siempre tuvieron como esa asociación centroamericana, figuras que son preponderantes, por ejemplo, en la misma Honduras, como el caso de esta personalidad que es Augusto Monterroso, o el caso de José Cecilio del Valle, quien también es un prócer de la independencia, que era uno de los más eruditos, diría yo, dentro del marco de la independencia, también relativo a Honduras, y que luego pues se asocia la figura directamente con el istmo centroamericano. Pero estas personalidades que yo nombro son personas que en la actualidad todavía tienen un peso enorme, ¿no? Humberto Acabal para acá, para la región, y que yo creo que por ahí tenemos que ir tomando el signo, yo diría, sí, el signo de hermandad que nos va a unificar en algún momento, pienso yo, como nación centroamericana, porque yo creo que el sueño es ese, ¿no? En algún momento esas diferencias se disipan y generamos grandes vínculos para crear grandes proyectos como lo es esta antología. Muchísimas gracias. Quisiera proceder con la presentación respecto a uno de los retos que nos plantea Claudia Figueroa en esta antología para los escritores. Mi pregunta es, ¿cuál es la tarea pendiente, en particular para los escritores salvadoreños luego de 200 años de independencia? Es una tarea difícil, más que todo para El Salvador, porque El Salvador cuenta con Gavidia, precisamente, que es el iniciador de la literatura, pero hay otros. Está también Alberto Masferrer, que están muy ligados con Gavidia. Se me ha ido Arturo Ambrogui, está también, que es otro de los grandes. Y estamos hablando de mediados del siglo XIX, de gente que empezó, digámosle, la literatura, porque el reto de los escritores salvadoreños es enorme, es titánico. Yo creo que no solamente es dentro de El Salvador, que si lo vemos geográficamente, ahorita mi pareja me dijo, mira, no lo digas, pero perdón, lo voy a decir, es una realidad. Es un país de 21,000 kilómetros cuadrados. Es chiquitito geográficamente, pero si tú ves toda su historia, toda su cultura, todo lo que tiene, no difiere, o sea, difiere en ciertos aspectitos dentro de todo el istmo. El Salvador fue digámosle, donde surgieron la mayoría de los movimientos independentistas.
Tienes personajes como Prudencia Ayala, que en 1930 se postuló a la presidencia, siendo la primera mujer en hacerlo a nivel hispanoamericano. Tienes un país donde tiene la Pompeya de toda América Latina, en Joya de Serén. Entonces, el reto es bastante grande. Y no solamente en estos 200 años, es de aquí en adelante. Para todos los escritores es de reivindicar también la historia. No solamente es esa unión con el pueblo. Y un detalle muy importante es que también ese mismo dolor de la independencia, quieras o no, lo vive toda Centroamérica, lo vive El Salvador también, como representante lo digo de esta manera, porque al leer a Jorge Lardé y Larín, que es historiador, el clan Lardé en El Salvador es enorme. Tienes a Celi Lardé, la esposa de Salarroé, Alice Lardé Nash, la esposa del Premio Nobel de Matemática de Estados Unidos. Tienes a Alice Lardé de Venturino, una poeta que radicó en Chile. Tienes a Jorge Lardé y Larín, que es historiador. Era, porque ya falleció. Y el clan Lardé y su papá era uno de los científicos más eminentes de El Salvador, Jorge Lardé y Artés. Entonces, al leer el acta de independencia, porque está en PDF, si lo quieren encontrar, por cierto, encuentran del pueblo, pero ese pueblo es solamente el sector pudiente de criollos y españoles. El resto, mestizos, ladinos e indígenas, no fueron tomados en cuenta. Y el reto de los escritores, tanto salvadoreños como el resto de nosotros, es de recordar esa raíz ancestral que tenemos como naciones. Muchísimas gracias, poeta Figueroa. Me gustaría continuar siempre con la perspectiva de la poesía, y es un aspecto fundamental y bastante relevante el que menciona el escritor Harlan Olivas de Nicaragua acerca del papel que ha desempeñado la poesía. Él menciona que se trata de un papel pragmático en las luchas de América Central. ¿Por qué lo considera así? Yo, al igual que Claudia, escribí un poco de esos contextos y desafíos que tiene la literatura en Centroamérica, y al final de mi corto ensayo hago un breve cuestionamiento y una breve interrogación para cada lector, ¿no? Yo lo he dicho en lo que he escrito, que de cierta manera en Nicaragua, particularmente desde Darío, la poesía y la literatura, toda sirve como un móvil de denuncia social. El mismo Zoom es un libro de crítica y de denuncia social. Entonces la poesía, a través de los años, a través de la historia, ha sido el reflejo de nuestras ansias más íntimas, de nuestros anhelos, de nuestros ideales humanos, de nuestros sueños como países en los distintos puntos del Istmo, ¿no? Entonces, esta literatura, pues también, y nuestra poesía desde la colonia, desde la independencia hasta el día de hoy, pues tiene ese papel pragmático de constituirse de una forma álgida frente a las coyunturas políticas, sociales, ideológicas de la vida cotidiana, ¿no? Algunas son unas realidades, como lo decía Rodrigo, bastante complejas, y la poesía en Nicaragua particularmente no ha sido indiferente a la realidad social que hemos vivido en diferentes etapas. Ya nosotros, pues, que hemos sido un país en una historia bastante convulsa, hemos visto las diferentes generaciones, en lo que se refiere a la poesía, que los poetas, pues, frente a su tiempo, denuncian
todo aquello que va contra el principio del bien común. Es una poesía, tenemos una poesía de conciencia moral, que da fechas, da nombres, da lugares, datos, hechos concretos. Y también tenemos esa poesía que nos forma el arquetipo de ciudadano cívico y civilizador, no solamente de Centroamérica, sino también de nuestra América. Entonces, pues yo hago ese cuestionamiento y veo desde otro prisma cómo también la poesía ha sido un móvil social frente a esta tradición que ha tenido Centroamérica, una tradición compleja, política, de guerras, de hegemonías norteamericana, básicamente, y esta dominación generalmente impuesta por los líderes de turno, ¿no? Y la poesía no ha sido indiferente a estas realidades, y no lo es ahora. Muchas gracias, maestro Harlan Olivas. Mi siguiente pregunta es para el poeta Calú Cruz. Y es que también los textos son formadores o transmisores de ciertos mensajes y entre ellos está la construcción de una identidad. Particularmente en los textos de esta obra, de esta antología del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica, ¿cuál es la identidad del costarricense que se ha configurado en estos textos? Sí, curiosamente varios textos de los que pertenecen a la antología por parte del área de Costa Rica, de la zona de Costa Rica, abordan bastante de la idiosincrasia nuestra, ¿verdad? Parte de esto es el ser creyenceros, ¿verdad? Y cito particularmente el texto, por ejemplo, El dedo de Odilon, de Maynor Ariasúa, que dice: en noches de luna llena, cuando los indígenas van a pescar al río, se observa en el fondo una mano huesuda de 4 dedos pidiendo auxilio. También tenemos como representación nuestra, ¿verdad?, la apreciada esta libertad, bueno, libertad entre comillas, como si pudiese personificarse en un héroe mítico nuestro más. Y cito, por ejemplo, al escritor Miguel Fajardo, que dice que la libertad sigue construyéndose como una necesidad insolayable en la conformación de la más auténtica idiosincrasia e identidad del costarricense. También el hecho de la paz, ¿verdad?, como un ideal de nuestra sociedad y la vivencia sin ejército. Cito, se entiende el deseo de los costarricenses por tratar de hacer entender al mundo sobre la importancia de la paz, el respeto de los derechos humanos y la búsqueda de una sociedad mejor. Del texto, esto es del texto de Osvaldo Corrales, Costa Rica, una nación sin ejército y que aboga por la paz. Este deseo de las remembranzas también en búsqueda de esa construcción de una identidad, en poesías un poco más intimistas y de escritores un poco más jóvenes como Jordan Arroyo, con su poema Presente Ausente, ¿verdad? También el repaso histórico de nuestra consolidación como república y lo que realmente fuimos, una tierra de paso. Cito el fragmento del texto: La Suiza Centroamericana celebra 200 años de vida independiente, que dice así: desde la cerámica policromada y la joyería de jade provenientes de la época precolombina. Esta era entonces una tierra de transición antes de la conquista y en tiempos de la Capitanía General de Guatemala se volvió más que olvidada. Más todas las alusiones que se hacen en las obras pictóricas, porque no hay que olvidar que son textos, ¿verdad? Todas las alusiones que se hacen en las obras pictóricas de nuestros exponentes, quienes supieron sintetizar toda esa esencia costarricense en sus obras o en sus textos visuales. Entonces, básicamente, sí hay una digna representación nuestra, y comenzando incluso por la figura mítica, ¿verdad?, de Jorge de Bravo, que es nuestro mayor exponente en la poesía costarricense y quien abre el capítulo por Costa Rica, ¿verdad? Hay toda una representación, por lo tanto, este trabajo, bueno, está más que bien estructurado en planos generales, bueno, nacionales y en planos generales, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, poeta Calú Cruz. Siempre abordando esta representación de los países contenidos en esta antología, me gustaría darle la palabra al escritor Edwin Chacón en relación de qué manera la poesía panameña representa la multiculturalidad de su nación. Buenas tardes a todos. Espero que la calidad del audio esté buena. Cualquier cosa, por favor, me detienen con libertad. Tal como escribí en la introducción, en el prólogo al trabajo panameño,
nosotros en Panamá tenemos una historia un poco distinta a la del resto de Centroamérica. Nuestra historia está marcada por la posición geográfica. Esa posición geográfica nos ha llevado, más bien nos ha arrastrado a diferentes intereses a lo largo de nuestra historia. Ha traído a esta tierra gente de todos sitios. Tenemos tanto en nuestra cultura, en nuestra comida, en nuestro día a día, muy presente a la madre África, en nuestra música, sobre todo en nuestros tambores, y se ha mezclado con los cantos, con las palmadas que vienen de España, con la ropa, con el vestido, con los pollerones que trajeron los españoles, y ha producido una amalgama muy asombrosa en nuestra tierra, que es el tamborito. Y, y yo creo que cada panameño tiene muy presente esa diversidad de lo que nosotros somos. Estamos formados por diferentes sitios, por diferentes razas, por diferentes culturas. Y en nuestra poesía se refleja. Tenemos registros en el pasado de poetas que defienden esa multiculturalidad de todo, escriben sobre sus razas, su cultura, y ven al país de formas muy diversas. Entonces, cuando leemos poesía de Panamá, lo que tenemos es diferentes puntos de vista sobre la propia vida, sobre la religión, sobre la historia, sobre la forma de ver el status quo, sobre cómo interpretar esa franja canalera que definitivamente que ha marcado bastante nuestra historia en el siglo XX y totalmente ahora en el siglo XXI. Así que yo creo que la poesía es un bastión desde el cual diferentes poetas se acercan a nuestra nacionalidad desde diferentes ángulos. Es bastante compleja porque tenemos poetas que escriben, por ejemplo, desde su cristiandad. Hay otros que escriben con religiones orientales. Tenemos poetas que escriben desde su raza negra, que expresan lo que era la vida en los quilombos, lo que era ver el mundo desde su piel en el tiempo, ¿no? Y ahora, muy recientemente, tenemos poetas que escriben, que denuncian sobre los contratos millonarios, que escriben sobre problemas de la sociedad como la pederastia, temas que son bastante recientes en nuestra poesía. Y por eso yo creo que es una poesía muy variada, muy rica, y entenderla o más bien asimilarla, lo que nos conlleva es un poco más de apreciación sobre la vida del poeta para tratar de entender qué es lo que nos quiere decir. Panamá siempre ha sido diversa y esa es uno de nuestros fundamentos, y definitivamente hay que tenerlo presente al momento de encontrarnos con nuestra poesía. Gracias, Rosa Mairena. Muchas gracias. Quisiera continuar dándole la palabra al maestro Carlos Jarquín, coordinador general de esta antología, para que le comente a nuestro público un poco acerca de los criterios que se consideraron para seleccionar esta diversidad de textos que ya mencionaba el escritor Edwin Chacón. Y no solamente textos de narrativa y poesía, sino también hay textos pictóricos en esta obra. Sí, muchas gracias por el espacio, maestra Rosa Mairena. Los textos presentados en poesía eran 2 poemas, con un máximo de 25 renglones cada uno. Y los textos narrativos, que podían ser crónica, cuento, artículo o ensayo, tenían que ser un máximo de 750 palabras. Hubieron algunas excepciones, como por ejemplo en el caso de Nicaragua con Carly Gaitán Morales. Ella nos habla sobre el cine y ella escribió un artículo de 1500 palabras, pero quedó en 900 palabras porque sí ella lo abordó tanto nacional como centroamericano en algunas líneas que lo menciona, ¿verdad?
Entonces, es muy relevante. Los textos tenían que ser inéditos y la temática era libre, siempre considerando que no generara controversia o incitara al odio. Relacionado con los invitados, también no nos fijamos en que si ya tenían libros publicados o no tenían libros publicados. Esto fue una equidad en todo, ¿verdad? Porque hay autores que tienen libros publicados, que tienen más de 40 libros publicados, como un poeta de Guatemala, que tiene casi 50, ¿verdad, poeta Rodrigo? No sé si tú me confirmas el dato. Oficialmente ya tiene 50. ¿Me puedes recordar su nombre, por favor? Que sé. Por supuesto, es el maestro Gustavo Adolfo Bracamonte. Sí, es verdad, Gustavo Adolfo. Sí, él es el autor que tiene más libros publicados. Después está un salvadoreño, Alexander Campos. Después está también un nicaragüense, el maestro Pedro Alfonso Morales, con más de 30 libros publicados. Después está uno de Costa Rica, que tiene 30 libros. Y también hay autores que no tienen libros publicados y que nunca han estado en una antología también. Eso es un dato sumamente curioso y muchas personas siempre escribieron al correo manifestando su alegría. Por ejemplo, los pintores. Relacionado también con los poetas y los representantes de cada país. Por ejemplo, en un inicio se diseñó de que los invitados eran 10 invitados, literatos por país y 3 narradores. Pero después ahí se aumentó el número en un país y entonces se procuró de que fueran 6 narradores y 6 poetas por cada país y 4 pintores los invitados. También procuramos, pero no lo logramos por el tiempo, porque esto del proyecto, del plan, comenzó a diseñarse el 19 de enero del 2021, pero ya comenzó en acción en abril. La primera semana de abril comenzamos ya en acción, pero el equipo, todos los coordinadores, iniciamos a tener la primera reunión el 5 de marzo. 5 de marzo iniciamos. Ya para el 31 de marzo y el 1 de abril se publicó un artículo hablando de este proyecto, donde se mencionaban los objetivos y se mencionaban también, nos presentamos también nosotros ahí, quienes íbamos a estar detrás de todo este gran proyecto, ¿verdad? Que ya está marcando la historia y sobre todo por la fecha histórica, ¿verdad? De los 200 años, pero no tiene nada que ver con esto del bicentenario, ¿verdad? Como recopilar contenido sobre los 200 años, no, nada de eso. Esta es una poesía fresca, es una poesía contemporánea, donde los autores, hay autores de diferentes edades, tanto en lo literato como en lo pictórico, ¿verdad? Con Guatemala, por ejemplo, hay 5 narradores, 5 poetas y 2 pintores. En El Salvador hay 3 narradores, 6 poetas y 3 pintores. Honduras es el país que tiene más representantes de todos los países. Tienen 6 narradores, 6 poetas, 4 pintores, que también el autor de la portada es hondureño, y el autor del epílogo es hondureño, que es el maestro Mario Hernán Ramírez, a quien le enviamos un cordial saludo por ese gran apoyo que nos ha hecho en este proyecto, que también él escribió un artículo que habla sobre Centroamérica, sobre la literatura de Centroamérica. En Nicaragua tiene 6 narradores, que acá tenemos el placer de compartir con uno de ellos. Él es el maestro Arlan Oliva Regidor, representando orgullosamente a Jinotega, ¿verdad? Porque también este proyecto nos visualizamos de que fueran de distintos departamentos o provincias, en el caso de Costa Rica y Panamá. En los otros 4 países procuramos eso, pero fue difícil. Si no era un representante como literato, que fuera como pintor.
artista plástico. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, no tenemos representante de la región autónoma Atlántico Norte, RAAN. Me contacté con una persona que era un pintor, pero al final no pudo participar y así se quedó. Se procuró, ¿verdad?, también la igualdad, la equidad de género, tanto género literario como género humano, ¿verdad? También procuramos eso, de darle espacio también a las mujeres. En el caso de Costa Rica tiene 6 representantes como narradores, 6 poetas y 4 pintores. Y Panamá tiene 3 narradores y 4 poetas, porque el poeta Edwin Chacón, él, aparte de ser el coordinador también, él se incluyó en la lista de los poetas. Entonces Panamá tiene 7 representantes y es el país también que no se pudo contar con la presencia de un artista plástico, ¿verdad? Y que también hay que aclarar que la foto de Ricardo Miró es el único trabajo de toda la antología que es tomado de la web por sugerencia, ¿verdad?, del coordinador nacional. Entonces, muchas gracias, Rosita Mairena. Muchas gracias, poeta Carlos Jarquín, por este recuento que nos dio acerca del contenido de cada uno de los países de esta antología. Me gustaría darle la palabra a Ana María Ayala en relación de qué manera esta antología realiza un recorrido por la trayectoria de las letras centroamericanas. Si bien es cierto, es una obra con autores nuevos, frescos, también tenemos pues una trayectoria histórica. Entonces me gustaría que nos compartiera esa perspectiva. Claro que sí, maestra. Yo creo que ya como lo han estado mencionando, quisiera más bien enfocarme a la perspectiva de que, como ya lo han estado mencionando, lo que yo creo que lo que denota esta trayectoria es la temática. Aunque es bien cierto que debido a los conflictos políticos y sociales, las letras tuvieron poca proyección internacional, afortunadamente en los últimos años ha habido cierto ambiente de calma que ha dado un respiro a los artistas, pues que han vuelto a destacar. Ahora bien, los temas que han seguido son los que han caldeado esta realidad social, los estragos de las guerras civiles. Son los temas los que nos dan la pauta de su trayectoria, de su tendencia y visión actual. Dentro de este desarrollo de estos temas, no puedo evitar, como mujer, mencionar algo que a mí me parece muy interesante, que es precisamente la visión de las mujeres dentro de este desarrollo, el espacio que las mujeres centroamericanas fueron abriendo para perfilarse de manera diferente. No puedo dejar de verdad de mencionar, no sé, Ana María Rodos, Yoconda Belli, Carmen Naranjo, esta poeta Alegría, Claribel Alegría, no sé, estos brotes feministas que se fueron dando en los diferentes países del Istmo y que demarcaron también la temática como guía, como trayectoria. Y obviamente hablamos después de estos temas de la guerra y la paz o los procesos de paz, la esperanza, la unión, la solidaridad, temas que fueron plasmados y muy bien representados, siguiendo un cursor, una trayectoria dentro de la antología. Muchas gracias. Quisiera retomar esa idea de la temática y darle la palabra al escritor Rodrigo Villalobos, porque veo que en los textos del país de Guatemala se reitera esa idea de que ha sido un país con muchos males, pero al final siempre hay un mensaje. ¿Y cuál es ese mensaje que intenta transmitirnos la literatura de su país? Claro, maestra Rosa Mairena, le comento,
ya haciendo un poquito la alusión con respecto a la primera pregunta que me había hecho, ¿verdad? De esas figuras de héroes, de independistas y esta situación que traemos siempre a colación, que es la política, la denuncia social yo creo que es parte de esa manifestación de la literatura guatemalteca, tanto narrativa, ensayo, drama y la misma poesía, ¿verdad? Pero viendo en retrospectiva el contenido que quedó al final plasmado de las 10 personas que participamos con textos acá en la antología por parte de Guatemala, veo también la reivindicación de la figura de la mujer, que es algo que ya mencionó Ana Ayala, y escuchando también lo que mencionaban acá el resto de colegas centroamericanos, me pareció bien interesante lo que menciona Harlan Olivas, a quien no había tenido el gusto de conocer y que me parece muy acertado todo su comentario, es que esa denuncia social también es transformativa y hay un mensaje como de esperanza detrás de todos los textos, ¿no? Se busca la emancipación a través del trabajo del pueblo, a través de las figuras femeninas, la equidad de género, y veo también la necesidad de contar las historias que no nos fueron contadas desde la historia oficial. Entonces eso es muy importante, ¿verdad? Que esos mensajes sean parte de la contrahistoria y que formen parte del ideario que tenemos como colectividad centroamericana. Esos mensajes de unidad creo yo que están a lo largo de todos los participantes centroamericanos, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, incluso Panamá, que tienen un proceso, por ejemplo, en Panamá totalmente distinto al de resto de Centroamérica, pero que es tan sentimental, tan arraigado al sentimiento de patria, sin llegar a ser un nacionalismo intenso, que resulta muy generacional, ¿no? Estos 200 años prácticamente nos han marcado en tendencias que van, al menos acá en Guatemala, separando un poco entre el costumbrismo y la ficción. O somos totalmente cercanos a lo que tenemos, ¿verdad? Como es el caso de los textos de el maestro Gustavo Adolfo Bracamonte, a quien ya mencionó Carlos Jarquín, o nos vamos totalmente por el lado de la ficción, como los textos de Alan Barrera y el texto que aparece ahí de Henry Vargas, porque el escape de la realidad también es una forma de manifestar esa inconformidad social, ¿verdad? Que tenemos como región centroamericana. Pero es una inconformidad que va contra las autoridades, que no nos han sabido de alguna manera unificar, porque eso deberíamos de ser como hermanos centroamericanos. Así que creo que hay una pequeña luz al final del túnel, una pequeña esperanza, una brecha de unidad, que a través del arte sí se puede manifestar, sí es visible y sí es tangible, aunque no sea una proximidad física, la virtualidad y espacios como este nos dan una muestra de ello. Muchas gracias, maestro Villalobos, por esa aclaración tan pertinente y esa motivación para nuestros lectores, porque hay distintos mensajes, no es un mensaje único el que intenta transmitir esta antología. Entonces, esta antología tiene un destinatario diverso, un público amplio, como ya lo mencionaba usted, el que es amante de la ficción, el amante de la poesía, y pues la literatura cumple no solo la función estética, sino también, ya lo mencionaba el maestro Harlan Olivas, múltiples funciones pragmáticas en nuestra historia, en nuestra vida cotidiana, representar precisamente la forma de vivir de cada una de estas naciones. Muchas gracias. Me gustaría darle la palabra a la poeta Claudia Figueroa acerca de cómo en esta antología, además de visibilizar a las mujeres, que ya nos mencionó varios casos de escritoras femeninas en El Salvador e Hispanoamérica, cómo estos otros sectores sociales que han sido hasta cierto punto ocultados, invisibilizados, marginalizados, son representados en esta obra. Gracias. Te voy a mencionar algunos detalles, no detalles, sino que algunos autores. Por ejemplo, está la
la poeta y escritora Yanira Sondi. Ella, en su narración, tiene una narración bastante existencialista, que como una carta a su hermano, por ejemplo, a su hermano fallecido, de cómo lo extraña, en pocas palabras. Entonces, en El Salvador, por ejemplo, se vivió una guerra civil, por lo menos lo he mencionado, por 11 años, desde 1981 hasta que se firmaron los acuerdos de paz en 1992, y en ese periodo se perdieron muchas vidas del sector campesino específicamente. Y realmente aquí tenemos también, por ejemplo, al poeta Alexander Campos, que tiene un poema que se llama Una patria, un verso. Y ese poema en sí tiene esa fuerza que realmente indica que el poeta no puede quedarse con los ojos cerrados ante la necesidad social. También tenemos, por ejemplo, al poeta Santiago Vázquez, que igual, él es ahuachapaneco, por cierto, que es fronterizo con Guatemala. Y él menciona dentro de sus poemas, que son dos muy parecidos en cuanto al título, que también es ese amor al terruño como tal. Gualberto Calderón también está con el amor campesino, o sea, toma realmente esa riqueza del campo y lo saca a la luz, porque no es algo tan, o sea, no podemos tener esa visión demasiado romántica de nuestra sociedad. Tenemos que tomar en cuenta a varios sectores. También contamos con, por ejemplo, bueno, el pintor Gilberto Arriaza también, que tiene, aparte que es el ganador del segundo lugar del concurso de portada y contraportada, y es el que lleva la contraportada del libro como tal. Una de sus obras es La Bestia, que es el tren que lleva a los inmigrantes a buscar el sueño norteamericano. También, bueno, Karen Silva, que es otra pintora que tiene una de las obras, es el campanario de la Iglesia de la Merced, donde se tocaron para el segundo grito de independencia en 1814. Y bueno, y te puedo mencionar a tantos otros realmente. También está Francisco Pérez, pero su seudónimo es Francisco Loy, y él, aunque habla de una manera muy, muy sutil, o casi un romanticismo, un erotismo muy sutil, pero te lleva con el ritmo del poema, que son muy cortos, por cierto, pero son muy buenos, a profundizar en ese sentido que tiene también al mismo tiempo en el siguiente poema que él tiene, que es un sentido muy picaresco en cuanto a los niños del mar. O sea, hay muchas formas de visibilizar. Paula Rivera, que está con Tierra Bendita, y con La leyenda de la Juana Pancha, por citar algo, por citar un ejemplo, que toma en cuenta mucho del léxico salvadoreño, por cierto. Está la cipota, que para el México, por ejemplo, es la chamaca, para Guatemala es la patoja, y así, por ejemplo, por decir algunos, no sé, me van a decir ahí los compañeros de Nicaragua, de Costa Rica, como les dicen en sus países, pero vaya, por ejemplo, o andar, por decir algo,
allá en El Salvador, por ejemplo, andar descalzo, andar sin zapatos, es estar chuña. Y cosas así que uno encuentra tanto dentro de la poesía como dentro, porque hay mucho regionalismo al mismo tiempo en la poesía. Entonces, tal vez no está tan marcado directamente como con don Alexandre Campos, pero sí hay mucho, ¿cómo decirlo? Porque se me ha ido la palabra. Hay mucho de este estilo que es muy local, muy regional, al mismo tiempo para dentro de la misma idiosincrasia salvadoreña. Muchas gracias, poeta Figueroa. Sí, como les decía en la introducción, precisamente esta antología no solo cabe estudiarla desde el punto de vista literario, sino también desde el punto de vista lingüístico por la diversidad de regionalismos, de variantes dialectales que tenemos aquí de cada uno de los países de Centroamérica. Y también, como usted mencionaba, cada uno de los escritores presentes en esta antología retratan algún elemento de la realidad de cada nación. Y me gustaría retomar este aspecto con el escritor Harlan Olivas acerca de los poemas nicaragüenses en particular. Si los poemas de esta antología muestran un discurso complejo que está relacionado con las coyunturas sociales, históricas y culturales, no solo de Nicaragua, sino también de la región. En el caso de la antología, o más bien de los poemas que se incluyen en la antología de Nicaragua, no recogen, digamos, un tanto la coyuntura política actual. Muy prudentemente, ¿verdad? No es un tema que ha sido abordado. Nosotros sabemos que Nicaragua vive una situación muy compleja y esa misma razón hace que de alguna manera los escritores o poetas mejores eviten por los temas que ya conocemos nacional e internacionalmente, abordar los temas políticos. Puede resultar una espada de doble filo. Recordemos que la poesía no deja de ser un prisma. Cada quien la va a ver de diferentes ángulos y no precisamente desde la perspectiva en que la escribe el poeta, el escritor. Por otro lado, pues sí, la poesía sigue abordando el problema de la vida y de la muerte, las realidades de nuestra sociedad y las realidades comunes de América Latina en este caso. Pero es más lo que yo pude observar y analizar en cuanto al contenido temático, destaca más bien los valores cívicos, humanos que hay en Nicaragua. Es una poesía que inclusive se inscribió para celebrar el contexto de la independencia, en algunos casos, no todos, ¿verdad? Es bastante diverso, y pues más bien exaltan los valores de la patria, las cualidades, la belleza del paisaje, la flora, la fauna, la diversidad de los ecosistemas, pero no se centra en un punto determinado, y eso pues también le da cierta variedad, diversidad a la obra como tal. Pero no por ello dejan de abordarse en la literatura nicaragüense como tal otras realidades. Que no están en la antología no significa que no se aborden. Eso quisiera dejarlo claro, ¿verdad? Yo sigo algo de cerca las nuevas producciones, como ya lo ha dicho Carlos, frescas, jóvenes, y los jóvenes sí se están atreviendo a escribir temas complejos, con todas sus consecuencias, pero lo hacen. ¿Es un desafío hacerlo en Nicaragua? Por supuesto que sí. ¿Es complejo? Sí es complejo, pero se atreven a hacerlo. Por eso la poesía es un acto de valentía y de heroísmo frente al tiempo en que nos toca vivir y frente a las aristas que nos toca desafiar. Y hoy celebramos a Pablo Antonio Cuadra, autor de Dios poetas. El poeta crea, es un semidios viviente. Entonces creemos y queremos crear estas utopías para aprender a caminar, para cantar esperanzas, sueños y estos anhelos de libertad en 200 años que seguimos pensando.
Pero no sirve eso, la poesía también, para caminar de nuevo. Si nos caemos, pues tenemos rocíos de esperanza, lágrimas de alegría que se mezclan con el dolor y con tantas cosas que vive Nicaragua, pero ahí estamos, vamos caminando. Muchas gracias, maestro Harlan Olivas, por estas aclaraciones tan pertinentes. Y me gustaría darle la palabra ahora al poeta Calú Cruz acerca de este recorrido o esta trayectoria que hacen los textos, pero particularmente los textos poéticos de esta antología, acerca de la historia de la independencia de Centroamérica. ¿Cuál es esa visión que intentan transmitirnos los textos costarricenses? Ok, curiosamente, bueno, ya hemos tocado dentro de varios participantes el tema de la hermandad, ¿verdad? De la hermandad como naciones, como personas de una misma zona, de una misma tierra, con la misma madre, por así decirlo, ¿verdad? La verdad que dentro de los textos costarricenses, la poeta Clotilde Odet, con su poesía Bicentenario Centroamericano, es la que realmente hace un refrescamiento histórico sobre esto. Y quisiera citar un fragmento que dice: estamos celebrando con cacao, coco, maíz, pondremos en alto 6 banderas besándose en el aire como hermanos, como hermanas. Entonces, desde esa visión, ¿verdad?, de hermandad, se abordan varios temas, pero no solamente esa visión de hermandad y de unidad, sino también de nuestra propia ancestralidad. Por ejemplo, Diana Carranza nos menciona, dice así: veo huellas esculpidas en jade alrededor de la selva que se resiste a plantar edificios. Tal vez haciendo una mención más a épocas precolombinas, estoy de acuerdo, ¿verdad? Y de esas batallas indígenas contra los españoles que se dieron en diferentes zonas de Centroamérica, más que son parte de la historia nuestra hasta la conformación ya como estados independientes, ¿verdad? También el recuerdo perenne de una mujer invaluable para nosotros, como lo fue Francisca Carrasco, ¿verdad? Quien fue declarada en el 1994 como defensora de las libertades patrias y además heroína nacional, ¿verdad? En su poema Nancy Banner, que es hija de Liliet, ella le dedica este poema a Pancha Carrasco en esa lucha que tuvimos en 1856 en hermandad con los suelos costarricenses, ¿verdad? Contra los famosos filibusteros, William Walker y toda esa historia que hermanamos, que compartimos, ¿verdad? Perdón, entre nosotros, ¿verdad? Entonces, básicamente es un recorrido histórico, intimista, ¿verdad? Desde esa propuesta, no solamente de identidad, sino también en función de lo que es nuestra independencia de la Capitanía General de Guatemala, ¿verdad? Pues sí. Muchísimas gracias, poeta Calú Cruz, por esa intervención y esa panorámica acerca de la poesía costarricense contenida en esta antología del Bicentenario de Centroamérica. Me gustaría darle la palabra al escritor Edwin Chacón y quisiera retomar una de las afirmaciones en el texto que introduce al país de Panamá, y es la siguiente: los poetas y los demás escritores son los testigos forjadores de nuestra identidad como nación. Mi pregunta es, ¿en qué medida la literatura panameña de esta antología visibiliza los cambios sociales e históricos de su país? Muchísimas gracias por la oportunidad. Sí, en el prólogo a Panamá escribí eso. Haciendo un poco de retrospectiva en lo que es la historia de nuestra literatura, en el pasado ha marcado muchísimo la temática de lo que escribimos, el asunto de nuestra soberanía, el asunto de tener nuestra tierra ocupada por Estados Unidos. Nos sentíamos incompletos en todo el siglo XX, pero creo que es un tema que ha pasado bastante a la memoria del pasado, y hay otros problemas más recientes que nos ocupan ahora la temática de nuestra literatura. Yo veo que al menos en esta muestra de cuento y de poesía que se ha enviado por Panamá,
Los escritores están retornando a temas arquetípicos. Hay mucha influencia sobre el tema de la memoria, el tema del olvido. Hay referencias a los lazos familiares, a la estabilidad y a la importancia de esos lazos familiares, que aunque sea un tema muy digamos, muy de la poesía del pasado, el individualismo que se está pronunciando digamos, en nuestras sociedades, hace necesario que se retomen esos asuntos. En Panamá hay un tema muy particular en la forma como nos relacionamos con el otro, con la otra persona. Como he dicho antes, hay un pasado, hay una historia de diferencia detrás de cada uno de nosotros. Y así el poeta Roberto Luzcando, de forma, digamos, de forma muy grata, nos trae en su poesía esa preocupación por cómo nos relacionamos con otra persona. Él escribió, ¿cómo excavar un túnel por donde escape la gente de las devastaciones, del hambre, de los abuesos, del infortunio? ¿Cómo construir un túnel que comunique al hombre con el hombre? Y esa pregunta me hace mucho reflexionar cómo construir un túnel que comunique al hombre con el hombre, porque nuestra sociedad se fragmenta en opiniones diversas, en perspectivas distintas, en intereses particulares, y construir una unidad a partir de eso es un trabajo bastante complejo, bastante grande. Así que yo creo que nuestros escritores están acompañando, tal cual dije, a nuestra sociedad en este momento, y hay otros temas también que les ha interesado. Por ejemplo, la naturaleza vuelve a estar en esta muestra poética. Por ejemplo, lo que escribió la poeta Carla en su poema El espejismo del Guayacán, el aprecio por la naturaleza, por esos árboles centenarios que están allí, que ven nuestras vidas pasar, y que luego de la noche a la mañana viene alguna empresa o algún proyecto y lo tumba así sin reparos. Esa nostalgia por ese ser vivo que se está siendo tomado y que quizá no es repuesto en otro sitio, trae al tema la problemática de la deforestación de nuestros bosques. En Panamá tenemos el tapón del Darién, que es una selva que ha estado virgen por mucho tiempo, y los drones y las imágenes de ahora nos muestran una realidad muy diferente de esa naturaleza virgen que teníamos en el tapón de Darién, que es víctima de la deforestación clandestina, y también de la que llamamos legal, que no tiene ningún tipo de control por nuestras autoridades. Hay preocupaciones también sobre la naturaleza del ser, y esto es algo interesante. Este tipo de poesía bastante profunda la vemos, por ejemplo, en la muestra que envió la poeta Blanca Montenegro en sus poemas Fragmento de vida y Punto de fuga. El paso del tiempo es otra cosa que le preocupa a nuestros escritores, y es interesante porque a la medida que nuestras vidas se tornan un poco más complejas, con muchas más responsabilidades, empezamos a ver en otra perspectiva el paso del tiempo, ¿no? Lo vemos como una amenaza, como una preocupación a eso que viene y que es inevitable, ¿no? Eh, Así que más allá de representar, digamos, cambios políticos, que eso no se ve mucho en esta muestra poética que ha enviado Panamá, sí hay temas fundamentales del ser humano, hay temas fundamentales de nuestra nación, como ya he dicho, y seguramente faltan muchos otros temas por incluir. También existe veo una cierta inclinación sobre todo en la parte del cuento, a- hacia la tragedia, hacia esta manera muy a lo griego de contar
esas cosas que nos ocupan el alma. Me gustó muchísimo reconocer eso en nuestros poetas y son todos jóvenes. La muestra que hemos enviado ha sido de poetas jóvenes y de escritores narrativos jóvenes. Así que refleja bastante bien esa necesidad de la sociedad panameña en este momento. Y de esta manera yo diría que han hecho una excelente participación. De forma muy personal, a mí me interesa mucho el tema del olvido, el tema de la memoria. Y no es porque que debamos, digamos, olvidar nuestra historia, sino más bien que debemos verla desde un punto de vista ya no doloroso, sí fue doloroso en su tiempo, pero creo que así como los otros poetas escriben sobre el tiempo, eso el tiempo no echa para atrás, entonces debemos construir a partir de eso, de ese sanar con el pasado y echar para adelante nuestra nación, porque seguramente después del coronavirus, que también hay bastante referencias a eso, a recomenzar, a empezar de nuevo, a echar para adelante, nuestro país lo necesita. Gracias, Rosa. Muchas gracias, Edwin, por esta invitación, porque es realmente una invitación a los lectores a no estar indiferentes ante todas estas temáticas que abordan cada uno de los textos narrativos y poéticos de esta antología. Y me gustaría ir finalizando esta breve presentación con una pregunta abierta para ustedes acerca de el rol que tiene el lector para poder realmente lograr esa unidad centroamericana. ¿Qué es lo que se intenta cuestionar o transmitirle al lector frente a su papel? ¿Cuál debería ser la función social de estos lectores según lo que intentan reflejar con esta antología? Gracias. El maestro Harlan Oliva explicaba relacionado a los temas, ¿verdad?, que se abordaron en este libro. Esa fue una visión también de cuidar los temas, porque obviamente Nicaragua, ¿verdad?, ha sido uno de los países que ha vivido una historia más compleja políticamente, ¿verdad? Y claro, en todos los países también, todos los países de Centroamérica, como toda América Latina, ¿verdad?, y el resto del mundo, que tienen sus complicaciones, a veces provocada por la política, ¿verdad? En este libro, lo que buscamos fue no concentrarnos en esos temas, sino otros temas que puedan aportar más y que, por supuesto, puedan generar la unidad, ¿no?, la hermandad entre los pueblos, y que compartimos una cultura, un idioma, una gastronomía, una geografía, prácticamente todos los países centroamericanos, y hay una riqueza cultural y artística que es increíble y que tristemente a veces tenemos que salir de Centroamérica para poder apenas brillar, que muchos no logran ese brillo. De hecho, un tema que no mencionó el maestro Harlan es la migración. Hay muchos poemas relacionados a este tema. Por ejemplo, el poeta Fabio Mendoza, él nos habla de esa voz migrante. Él es un migrante, igual que el coordinador general también, que yo soy un inmigrante, que Costa Rica es mi segunda patria, ¿verdad? Y que yo me propuse este proyecto y que con la colaboración de todos ustedes, este proyecto se logró, ¿verdad? Y por supuesto de Ana María Ayala, una mujer que siempre le vamos a agradecer, como yo le he dicho en repetidas ocasiones por privado. Centroamérica siempre te va a agradecer por esta muestra de solidaridad, porque si no hubiese sido la editorial mexicana, probablemente no se hubiese hecho este proyecto y no estuviéramos hoy acá convocados, ¿verdad?, hablando de esta obra histórica, porque realmente en Centroamérica este libro de 338 páginas, ni imaginarme el precio, cómo saldría, ¿verdad? Entonces, este libro, realmente lo que buscamos es eso, la hermandad, y también la visión que nosotros tenemos muy presente es de que el libro
se pueda leer en las escuelas de todos los países centroamericanos. Ojalá que nos escuche el Ministerio de Educación de cada país, que escuchen nuestra voz, que se puedan unir para poder, que esos niños puedan crecer con esa mentalidad de hermandad, ¿no? Yo creo que tenemos que cambiar, como yo decía en la introducción, tenemos que cambiar la historia y esta es una nueva era. Y qué mejor iniciar con educación, ¿verdad? Y qué mejor conocer la poesía contemporánea, esas pinturas tan preciosas para los niños. Este es un libro para todo público en general. Y realmente que las reseñas están hablando, por ejemplo, una reseña que me cautivó mucho, el enfoque que ella le dio es una puertorriqueña, la doctora Meloísa Figueroa, a quien enviamos un cordial saludo. Ella vive en Estados Unidos. Y ella termina la reseña con muchas preguntas. ¿Por qué conocer Centroamérica? ¿Cuál es el primer país que te gustaría conocer de Centroamérica? Claro, es para las personas que todavía no conocen Centroamérica. Ella se está dirigiendo al planeta, ¿verdad? Todos los países del planeta, porque nosotros, Centroamérica es un país tan pequeño. Imagínense, 522.000 kilómetros cuadrados. México con más de 2 millones, Argentina, Colombia, Chile, y tantos otros países de América Latina, y nosotros somos esa cintura, ¿no? Ese abdomen de América. Pero si no fuera ese abdomen, ¿cómo sería nuestro continente? No fuera América. Entonces, ella hace esas preguntas, esas interrogantes al inicio y al final de la reseña. Realmente que yo me quedé sorprendido porque ella dice, ¿por qué conocer Centroamérica? ¿Y cuál país debe de conocer primero? Entonces, es un llamado, ¿verdad?, para todos los lectores que lo puedan compartir. Yo quiero que, por favor, nuestra directora editorial nos muestre ese libro, por favor. Ella lo tiene ahí y que nos muestre la portada y la contraportada. Vean qué belleza. Una obra de un hondureño, un gran artista, Juan Sanabria. ¡Wow! Maestro Carlos Excelente. Jarquín, me gustaría aprovechar el espacio para que usted invite a los lectores a comprar el libro. ¿Dónde pueden adquirirlo? Sí, por supuesto, el libro se puede adquirir en Amazon, ¿verdad? A un precio sumamente accesible de $15. En Centroamérica hay bastantes complicaciones. No sé, Ana Ayala, si nos puedas explicar brevemente sobre esto de los aranceles, cómo están los precios en cada país centroamericano, los impuestos y todo esto para que el libro lo puedan traer. Por ejemplo, en Costa Rica, este libro lo mandó a traer la escritora y poeta Ligia Calderón, que le llegó en esta semana, el 30, el 1 de noviembre, y me dijo que le estaba costando 10.500 colones de impuesto en aduana. Equivale a menos de $20. Sí, 10.500, o sea, exageradamente, porque el libro está favorable a $15 para la calidad literaria y para la cantidad de páginas que tiene. El libro está sumamente accesible, ¿verdad? Porque así lo pusimos nosotros, porque esto no es por negocio, esto no es nada, esto si fuera lucro, tuviera otra visión, tuviera otros objetivos, nada que ver, solo que hay que, obviamente, poder pagar todo lo que se ha gastado para poder salir a la luz del libro, pero esperemos que los países, ¿verdad?, se puedan unir, que el Ministerio de Educación se pueda unir y nos puedan colaborar, porque a ellos, por supuesto, el libro no lo adquirirían a ese precio, sería otro precio totalmente diferente, ¿verdad? Yo creo que bien pueden ellos. Sí. Ana Ayala, ¿tú nos puedes explicar, por favor, los precios que tú has investigado para los libros en Centroamérica? Sí, por supuesto, con todo gusto. Nada más antes me gustaría, maestra Rosy, retomar un poquito la pregunta que nos había hecho sobre el rol de los lectores. Yo creo que en general el arte no tiene razón de ser si no tiene destinatarios. Entonces necesitamos llegar a la mente, a los corazones, para poder concientizar y lograr los cambios que como sociedad y como humanidad necesitamos todos. Así que ojalá que tengamos muchos lectores, que llegue a todos los rincones del mundo.
Con este objetivo, primero, necesitamos ser mejores y segundo, pues que destaquen las letras y la calidad literaria que sabemos existe en Centroamérica. Y ahora sí, retomando un poquito, sí, desafortunadamente, y bueno, pues es parte de un todo. El mayor problema para hacer llegar libros a Centroamérica, pues son sus gobiernos, los aranceles que cobran para poder introducirlos. Sin embargo, estamos encontrando por ahí caminos para no encarecerlos. El libro está a la venta, cualquiera puede adquirirlo a través de amazon.com. Pero sí también sabemos que en forma unitaria salen un poquito más caros por esta cuestión de los aranceles y estamos, como retomo, buscando tenerlos a disposición con cada uno de los coordinadores de cada país. Creemos que de esa manera va a ser posible hacerlos llegar a un precio pues más accesible para toda la gente. Y yo creo que ya en estos días esa información ya la pueden tener cada uno de los representantes de los 5 países para poder proporcionar. Muchas gracias, Ana María. Adelante, vamos a darle la palabra a otro de los escritores. Aquí yo queriendo contestar un poquito Claro que sí. La última pregunta. Y bueno, rescatar lo que decía Carlos, muchos de los micas, es cierto, somos emigrantes extranjeros. Yo vivo en Panamá y desde hace tiempo estoy de fiestas patrias con Edwin. Y bueno, creo que para el lector, ¿no? La tarea del lector frente a la antología, en medio de la diversidad encontramos cierta unidad. La literatura, la poesía, toda nos permite algo fundamental y es poder humanizarnos, como decía Ana. La poesía nos humaniza, nos muestra la realidad, la otredad, tener la capacidad en algún momento en verso y prosa de vernos en el otro y en la realidad del otro. Quisiera retomar alguna vez que escuchaba a Benito Taibo de México, que tuvo la oportunidad de compartir alguna de sus charlas con estudiantes de comunicación, y es que también la literatura nos ofrece en este siglo, en el tiempo que vivimos, en esta nueva época, es la posibilidad de reinventarnos frente a los fenómenos tecnológicos, sociales, políticos, y frente a todos estos vientos huracanados que nos ha tocado vivir producto de la pandemia. Sobre todo eso, tener la capacidad de reinventarnos y saber que podemos caminar de nuevo y que podemos encontrar en medio de esta diversidad muchas cosas más que nos unen, que nos separan. Así como lo decía también ya Carlos, en la comida, en la música, en los gustos, en las palabras inclusive, en estas personas del pasado lejano que a veces se vuelven un tanto inmediatas a nuestra historia, y esos ideales del pasado tan pretéritos también son vigentes en nuestra época. Entonces yo pienso que el lector tiene esa tarea frente a esta antología. En 200 años seguimos desafiando el tiempo, nos seguimos reinventando para ser mejores ciudadanos, para ser mejores personas y para aportar un poquito a este sueño común. Muchas gracias, Harlan, por ese mensaje para los lectores, ese reto que también no solo los escritores, como ya mencionaba la poeta Figueroa, sino también el reto es para los lectores para poder verdaderamente lograr esa unión centroamericana que hemos anhelado desde hace 200 años. No sé si alguno de los escritores desea dar alguna intervención. Rodrigo, adelante. Muchísimas gracias, muy amable maestra Rosa Mairena. Sí, quería
comentar, ¿verdad? Al mismo tiempo que los compañeros, que ese rol del lector es muy importante porque no esperamos en ningún momento que esto se quede guardando polilla, ¿verdad? En ningún momento, así como decimos acá en Guatemala, solamente haciendo adorno y guardando polvo, porque definitivamente hay un valor que va más allá de lo meramente estético acá. Es parte de nuestra historia, aunque sea nuestra historia reciente, va a ser parte de nuestra historia como pueblo centroamericano y es importante mencionarlo. Viniendo también de un país como Guatemala, que tiene pésimas tasas de analfabetismo tan elevadas, tan difíciles, es un país que casi no se lee, pues la población que sí leemos, somos una población que de alguna manera también estamos enfrascados en estas luchas sociales, ¿verdad? En estas luchas de búsqueda de igualdad, en cuestiones de derechos humanos, en cuestiones incluso de participación de los pueblos originarios. Y yo creo que eso es importante de mencionar. Eh, Se hace que de alguna manera el libro nos encamine a una búsqueda de solidaridad, pero también de entendimiento, que todos de alguna manera estemos en la misma, en el mismo panorama, en el mismo suelo centroamericano, en la búsqueda de mejores oportunidades. Así que de ninguna manera buscamos un lector pasivo, ¿verdad? Creo yo que nadie va a quedar indiferente cuando toque la antología. Muchas gracias, maestro Villalobos. Y me gustaría de manera particular invitarlos. Siempre el espacio de L.M. Motombo está disponible para que ustedes hagan las presentaciones de sus libros, porque la idea también de L.M. Motombo es llegar a un público, difundir la literatura, la lingüística, que se está haciendo no solamente en Nicaragua, sino también en Centroamérica, en México y en las distintas partes donde se habla nuestra lengua común, que es el español, la lengua pues que nos ha hermanado en esta ocasión. Quiero agradecerle a todos por su tiempo, por haber compartido esta información tan importante acerca de esta obra, que es una obra histórica, una obra magna. Muchísimas gracias al maestro Carlos Javier Jarquín por esta obra que ha sido un proyecto titánico y afortunadamente pues ha sido posible materializarlo gracias a Ayame Editorial. Muchísimas gracias.